Estás escuchando el audio de la Iglesia Bellman Asamblea de Dios. Si desea ver más recursos o donar a nuestro ministerio, visítenos en bellmanasamblea.org. Estamos realmente felices junto a mi esposa y a la iglesia de que estés acá con nosotros. Y para los que no me conocen, mi nombre es David Fritz, soy el pastor del Ministerio de Español de Bellman en español. Así que estoy muy contento de estar. Y también quiero aprovechar a saludar a las cámaras porque nos están viendo por las redes, por YouTube, por Facebook. Así que quiero saludarte y que te animes a venir a casa. Los recibimos a los que vienen, ¿verdad? Bueno, le damos un aplauso. Amén, qué bueno. Realmente estamos felices de que podamos compartir juntos y estar juntos en este lugar. Amén. ¿Está contento? Yo también estoy contento. Hace calor afuera, así que si vos estás en tu casa fresquito, también puedes estar fresquito acá, ¿no? Pueden estar acá, estamos bien. Yo casi me pongo algo porque tengo frío. No, mentira, tampoco tanto frío, está bien. Muy bien, hoy quiero hablarte y quiero poder compartirte la iglesia que está en el corazón del Señor Jesús. Y quiero decirte un número, no para que lo juegues en ningún lado, algunos son rápidos. Quiero hablarte de una iglesia y un número interesante, 153. Tranquilo, no voy a decir nada raro ni nada muy tricky, pero la iglesia que está en el Señor Jesús, en el corazón de Dios, la iglesia que pensó el Señor, y esa es la iglesia que queremos ser. Así que si nos visitás por primera vez o si estás acá en Bellman, quiero compartir de mi corazón la iglesia que está en el corazón del Señor Jesús. Una iglesia que vence, una iglesia que avanza, una iglesia que crece. Y quiero leerte una cita que se encuentra en Juan, capítulo Juan, versículo 21. Y esto sucedió en un amanecer junto al mar de Galilea. Sí, Jesús se presenta a sus discípulos una vez más, según algunos datos, por tercera vez después de haber resucitado. Jesús se presenta a sus discípulos. Lo que iba a parecer una simple pesca, porque fueron a pescar, se convierte en una profunda lección sobre la iglesia de Cristo y su origen, su dependencia y su propósito universal. Lo que era simplemente una pesca, el Señor trae una enseñanza profunda. Así que lo que es simple, Dios torna lo simple como algo mucho más profundo. Y Dios nos sorprende diariamente. Entonces, hoy a través del relato de este capítulo de Juan 21, vamos a descubrir que la iglesia, como esa red con 153 peces, está diseñada por Dios para ser una iglesia diversa, poderosa y sin fronteras. Diga conmigo, una iglesia diversa. No le tenga miedo a esa palabra, porque yo sé que en estos tiempos, viste, cuando escuchás la palabra diversidad te asustás, ¿no? Porque vos fíjate qué interesante que el enemigo utiliza palabras para darle un mal significado, porque lo que el sistema ofrece no es diversidad, sino es unicidad. Es todo lo mismo, todos hombres, todo lo mismo. Unicidad, pero lo que Dios trae es diversidad. Hombre, mujer, niño, anciano, blanco, negro, somos diversos. Eso es lo que Dios ha creado. Abre el ojo, presta atención. Entonces, lo que el Señor Jesús habla es una iglesia diversa, poderosa y sin fronteras. Diga conmigo, diversa, poderosa y sin fronteras. Al infinito y más allá. Muy bien. Entonces, la iglesia 153 es un reflejo del corazón de Dios para toda la humanidad. ¿Por qué iglesia 153? Acompáñame a leer. Vamos a ver qué es lo que el Señor nos enseña. Versículo 1 del capítulo 21. Dice así: Más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí. Simón Pedro, Tomás, al que lo apodaban Gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros discípulos. Simón Pedro dijo, como siempre Pedro tomando la iniciativa. ¿Cuántos Pedros hay acá? Vamos a hacer esto, vamos para allá. Bueno, vamos para allá. Entonces Pedro dice, me voy a pescar. Y ellos dijeron, nosotros vamos también. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Qué aburrido es pescar cuando no pescás.
¿no? Estás ahí, tirás y qué aburrido. Y tu esposa que te hace el aguante, que está ahí al lado tuyo, así, con el celular scrolleando, y vos tirás. Bueno, ¿saben el chiste del pescador? No, mejor no se lo cuento, otro día. Entonces, así que salieron en la barca, pero no pescaron toda la noche. Versículo 4. Al amanecer Jesús se apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Y les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron. Imagínense, ellos estaban casi 90 metros en el mar y Jesús decía: ¿pescaron algo? No. Burros. Bueno. Entonces él le dijo: echen la red a la derecha de la barca y van a pescar. ¿Qué? Echen la red. ¿No? Porque estaban lejos, ¿no? Uno lo lee así bajito, pero habrá sido los gritos, ¿no? A veces no escuchamos y el Señor nos grita, ¿no? Echa la red a la derecha, cabezón, ¿no? Bueno, y tiran la red a la derecha. Y ellos hicieron lo que Jesús les dijo y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. ¡Wow! En toda la noche no habían sacado nada, solo un resfriado. Pero el Señor se acercó, tiren la red, tiraron y no podían sacar la red de la cantidad de peces. Entonces, el discípulo a quien Jesús amaba, Juan, el modesto Juan, le dijo a Pedro: ¡es el Señor! Cuando Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica, porque seguramente había estado así como Rambo, ¿no? Pescando así con sus músculos al aire. Se puso la túnica, se arregló un poco porque vino el Señor, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Y dejó a los otros discípulos trabajar, ¿no? Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos: pescado a la brasa con pan. La especialidad del Señor, vuelta y vuelta. No puede decir que estaba feo ahí, ¿no? Seguramente, ¿cómo cocinará el Señor? No sé, ellos probaron el pescadito. Yo cocino bien, yo hago unos asados. ¿No sabes? Mentira. Traigan algunos pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. ¿Y cuántos pescados habían? 153 pescados grandes. No como lo que vos pescás, que son así chiquititos. Estos eran grandes. Está como ese grupo de amigos que siempre se juntaban después de la pesca, ¿lo sabés a ese? Se juntaban 4 amigos todos los fines de semana. Entonces había uno que mentía mucho. ¿Cuántos conocen al pescador mentiroso? Yo porque agarré como 30 peces. Bueno, entonces estos 3 le dijeron: vamos a atarle las manos para que no nos mienta más, porque siempre dice que agarra uno así y así de grande, entonces siempre nos termina mintiendo. Bueno, dale, entonces llega este amigo y le atan la mano, ¿no? ¿Lo saben Bueno, entonces empieza la charla. ¿Y cuántos pescaste? Y yo agarré como 10. ¿Y cómo eran? Y bueno, eran así, bastante grandes. Y el otro: ¿y vos cuánto? Y yo 5. ¿Y cómo eran? Y así. Y entonces a este que le ataron la mano, querían saber a ver qué podía inventar. Entonces, ¿y vos cuánto agarraste? No vine a contar chistes, pero me acordé de este. Y este dice: y agarré 1 nada más. ¿Y cómo era? Y era algo así. Pero chiquito era. No, así era el ojo. Medio mentiroso era. Estos eran grandes y la Biblia no miente. 153 peces grandes. Y aún así, y esto es interesante, la red no se rompió. Diga conmigo: la red no se rompe. Estaba pesada, pero no se rompió. Versículo 12. El Señor Jesús dice: ahora acérquense y desayunen. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirve pan y el pescado, ¿no? ¿Se acuerdan de la Santa Cena antes de la crucifixión? ¿Qué momento habrá sido ese, no?
Ellos ahí se habrán acordado, ¿te acordás cuando nos partió el pan? Y lo ven de nuevo al Señor que les da de comer. Así que la comida sagrada, hermano, y venga el asado del domingo 29. ¿Cuántos van a ver? Yo con mi esposa y yo nos anotamos. Los quiero ver a los matrimonios, no se me hagan los vivos. Sí, no dicen nada, mira, están serios. Así me hacen, sí. Bueno, no importa. En fin. Versículo 21 al 22. Muy bien, esa fue la tercera vez que Jesús se apareció después de haber resucitado. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias por este hermoso momento en familia que podemos compartir. Señor, queremos ser la iglesia que está en tu corazón. Queremos que Belmont Español impacte la sociedad en la cual vivimos. El barrio, el trabajo, la universidad, donde nos movemos como iglesia. Queremos ser luz. En el nombre de Jesús, Señor, háblanos en esta hermosa tarde. Amén y amén. Lo primero que podemos entender a través de esta historia, lo que el Señor Jesús nos enseña, es que es a la manera de Dios. Digan conmigo, es a la manera de Dios. Dice el versículo que leímos, entonces Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Y ellos lo hicieron y no podía sacar la red por la gran cantidad de pez que contenía. Cuando es a la manera de Dios, no es que va a ser en abundancia, sino que nada se rompe. Porque la bendición de Dios no añade ¿qué? Tristeza. Cuando yo como iglesia me muevo al mover de Dios, a la palabra de Dios, no solo que todo trae bendición, no solo que el lugar siempre se multiplica y se llena, porque donde Dios está hay multiplicación y hay libertad, sino que no se rompe lo que lo contiene. Estuvieron toda la noche intentando a su manera y no habían logrado resultados algunos. Toda la noche. Capaz que intentaste toda tu vida en tener tu familia en orden. Intentaste toda tu vida en criar bien a tus hijos en lo que vos conocías, pero nunca lo hiciste a la manera de Dios. Nunca cuidaste tu matrimonio a la manera de Dios. Nunca cuidaste tus hijos a la forma de Dios. Nunca cuidaste lo que tenías a lo que Dios te enseñaba y todo se rompía. Y todo lo que lograba juntar se desparramaba. Eran 3 meses bien y el resto de los meses mal. Pero a la forma de Dios, a la manera de Dios, no solo que hay multiplicación. Y cuando me refiero a multiplicación no estoy hablando de dinero, sino multiplicación de paz, de confianza, de libertad, de amor, de dominio propio, de todo lo que puedes y que hace una familia que sea firme y que hace una vida que sea estable. Entonces, cuando ya iba amaneciendo, imagínate toda la noche sin pescar. A veces vos vas a pescar 6 horas, no agarraste nada, ¿cómo te volvés? Y decís que no vivís de la pesca, ¿no? No vivimos de la pesca y de la caza. Pero ellos sí vivían de las pescas, no sé, capaz que alguien vive de la pesca. Entonces no se volvían solo tristes, sino decían, muchachos, no comemos en todo el mes. No comemos en toda la semana, porque no habían agarrado absolutamente nada. Entonces cuando ya iba amaneciendo, obviamente estaban desanimados porque no lo habían logrado. ¿Quién llega? Y nos pega un par de gritos para acomodarnos las ideas, ¿no? Nos grita desde la costa. Llega el Señor Jesús, llega el Dios ahí, el Señor, y se manifiesta en el tiempo preciso. Dios siempre se va a manifestar en el tiempo preciso. Dios se va a glorificar en el tiempo preciso. Seguramente cuando el Señor Jesús grita, tiren la red, ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Capaz que Pedro se acordó aquella vez, ese versículo en Lucas 5:5, cuando Pedro le dice, más en tu palabra echaré la red, ¿no? Porque también el Señor Jesús le había dicho en otra oportunidad, ¿se acuerdan? Entonces cuando llega el Señor en el momento preciso, en el momento justo, y Dios se manifiesta, y Dios dice, tiren la red a la derecha, sin dudar lo hicieron.
Y no solo esto se aplica a nuestra vida personal, sino también como iglesia. ¿Cuántas veces como iglesia hacemos algo y porque siempre se hizo así, lo vamos a seguir haciendo así? Y de golpe llega el Señor desde la costa y pega un grito, no, para el otro lado, para acá. A veces nos gusta vivir quejándonos y nos gusta vivir diciendo nunca logramos nada. Y seguís haciendo lo mismo y estás obteniendo ¿qué? El mismo resultado. La red siempre va a estar vacía. No vas a ver resultado. Si quieres ver algo distinto en tu vida, es tiempo que empieces a hacer algo ¿qué? Distinto. Si yo quiero bajar de peso, ¡ay, qué lucha! Mi lucha es contra la carne y contra el pan. Tengo que empezar a comer como caballo, pasto, ¿verdad? Ensaladas y esas cosas. Entonces, cuando el Señor Jesús llega en el momento justo, dice, tiren la red a la derecha. Y esto seguramente se habrá acordado Pedro en Lucas 5:5, donde él le dice, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Pero en este caso era diferente. En este caso, el Señor dice, tiren la red a la derecha. Y ellos no cuestionaron, lo hicieron. Y cuando mi vida empieza y cuando yo empiezo sin cuestionarle a Dios a hacer a la manera de Dios, no importa si toda mi vida no he encontrado la vuelta al asunto. Tal vez tus hijos están grandes o tu familia está destruida porque lo hiciste siempre a tu manera. Pero hoy llega Dios y te dice, hacelo a mi forma. ¿Querés que tu vida cambie? Entregate a Cristo realmente. ¿Querés que tu vida sea transformada, tu matrimonio sea fuerte? Poné las bases que sean Cristo. Tu esposo no es el único que trae el dinero a la casa y tu esposa no es tu sirvienta. No es como el Señor nos enseña. Entonces cuando yo empiezo a poner las bases en mi casa, con mis hijos y en mi familia, ahí empiezo a sacar peces. ¿Y sabes qué es lo más interesante de esto? Que la red no se rompe. Entonces que tu familia no se rompe en el Señor. Si construimos la iglesia Belmont en español, juntos, a la forma de Dios, esto no se rompe. Al contrario, esto se llena y crece y se fortalece. Claro que sí, denle el aplauso al Señor. Entonces, me encanta esto, ¿no? Porque aquella noche dicen, no hemos pescado nada, pero esto nos ilustra cuán a veces son nuestros esfuerzos, cuán a veces nuestros esfuerzos son inútiles. Te esforzás y mi esfuerzo a veces es inútil porque no está basado en sus palabras, en la guía de Dios. Estos esfuerzos que a veces hago, aparte de la ayuda divina, quedan tirados en baldes que están rotos y nunca se llena el balde y nunca es suficiente y nunca es suficiente. El sueldo nunca es suficiente, el amor que recibo de mi esposa nunca es suficiente, el amor que recibo de mi esposo nunca es suficiente, mis hijos nunca es suficiente. Porque hago todo fuera de Dios. Y cuando hago todo fuera de Dios nunca va a ser suficiente. Pero cuando realmente te empezás a parar en el Señor, cuando construís tu casa sobre la roca, vas a ver cómo ese balde empieza a sobreabundar y sobreabundar. A tal punto empieza a sobreabundar que empezás a repartir y empezás a dar porque sobre y abunda. Cuando lo hago a la manera de Dios. Lo que pasa en esta historia está interesante. Dice que Pedro toma la iniciativa. ¿Qué dice Pedro? Voy a pescar. Y todo dice, ¿dónde va? A pescar. Vamos con vos, Pedro, entonces. Todos seguían a Pedro, ¿no? El líder innato que estaba ahí. Vamos con vos. Y tal vez como en otras ocasiones, Pedro es quien toma la misma determinación y iniciativa. Pero la iniciativa sin el Espíritu Santo, sin el Señor, queda solo en el intento. Solo ahí y se muere ahí. Y intentamos empezar esto y no funcionó. Intentamos hacer esto y no funcionó porque fue sin el Espíritu Santo, fue sin el Señor. Nada funciona sin Él. Pero la iniciativa en su palabra y en su Espíritu produce
grandes resultados. Por eso me llevó al segundo punto. Él es suficiente. Dios es suficiente. Dice el versículo 9 al 10, cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos, pescado y la brasa y el pan. Traigan algunos de los pescados que dice el Señor Jesús que acaban de sacar. Entonces, cuando ellos se dieron cuenta que en su nombre echaron la red, según lo que Dios les dijo, hubo milagros. Y es interesante, ¿no? Yo me puedo imaginar este cuadro, todos en el mar y Jesús haciendo un asadito acá, ¿no? Ahí, mientras el otro venía haciendo fuerza con la red llena de peces, él haciendo un asado. Ahí cocinando el pez, el pescadito, vuelta y vuelta. Y la incógnita que surge de este versículo es: ¿de dónde sacó el Señor Jesús ese pescado? Porque él ya tenía un pescado. ¿De dónde lo sacó? ¿Habrá tirado la caña? Lo saca. ¿O le dijo: hey, pececito, vení? Y vino con la boca abierta, tac, terminó. Final triste para ese pez. ¿De dónde lo sacó? ¿De dónde sacó ese pez? Es interesante. Pero sí aprendemos con esto, que sea que lo haya pescado o de una manera sobrenatural que no pensamos, es que Él no depende de nuestros pobres esfuerzos. Que el Señor quiere salvar a todos. A veces vos pensás que sos el que llenás la iglesia. Vos elegís quién va a ser salvo o quién no. Él nunca va a ir a la iglesia. Así a la iglesia no entrás. Y el Señor ya lo tiene acá. El Señor ya lo tiene en el corazón. Por eso leemos que en Hechos 2 la iglesia recibe el poder del Espíritu Santo y luego salió. Dios no se vale de nosotros necesitamos de su Espíritu para hacer su obra. Nosotros necesitamos de Él para alcanzar a los que están perdidos. Es por el poder del Espíritu Santo que obra en la iglesia, que a través de la iglesia actúa en otros corazones y que mis palabras pueden ser de bendición a los que me rodean. No es porque Él necesita de mí, sino que yo necesito de Él. La enseñanza es que la iglesia no decide quién es salvo o no. Nos vamos a sorprender en quién vamos a ver en el cielo, ¡Apa! Mirá, vino la suegra. Mentira, lo tenía que decir. ¿Quién lo iba a decir? Nos vamos a sorprender. ¿De dónde sacó ese pez el Señor? Vos necesitas de Dios. Yo necesito del Señor. La iglesia de Cristo necesita del Espíritu de Dios. De su poder, es por su poder que tu vida es transformada. Yo creo que las vidas son transformadas por Cristo y tu familia es transformada por Cristo, y lo que la iglesia hace es predica el evangelio para que vidas sean transformadas por el poder de Cristo. Entonces con Él es suficiente. Y lo interesante de este versículo 10 dice que ahora Él les dijo que trajesen la red con los peces, no para cocinarlos, sino para contarlos. Interesante, porque Juan, cuando escribía el evangelio, anotaba todo. Y ahí estaba Juan escribiendo. El Señor Jesús: traigan la red. Pero era para contarlos. ¿Cuántos agarraron? Entonces, la enseñanza del Señor es que el secreto del éxito es trabajar a sus órdenes y actuar con una obediencia implícita en su palabra. Cuando trabajamos obedeciendo sus palabras, ocurren resultados porque Cristo es suficiente. Deja de pelear solo, deja de querer reunir a tu familia sola, deja de querer convencer a tu hijo. Empezá a orar, empezá a activar lo que Dios ha puesto en tu vida, empezá a caminar conforme a sus palabras, empezá a congregarte con frecuencia, mandá a tus niños a Compass Kids. ¿Qué hace que no lo mandás? Poné tus hijos en Cristo, poné tu vida en Cristo y vas a ver resultados. No necesitas más dinero, necesitas a Cristo en tu vida y que sea parte de tu vida. No solo un domingo sentarte acá, fresquito, lindo.
sino hacer parte a Dios de tu vida. Y todo lo que Dios te da, en Él no se escapa. Al contrario, sobre y abunda. Sobre a tal punto que das, brindas paz, amor, confianza, templanza, dominio propio. Escucharte hablar, qué lindo es escucharte hablar. Me encanta estar en tu casa porque hay paz. Me encanta estar acá porque hay armonía. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios me dio no se va, sino que se contiene y yo puedo brindar lo que Dios me ha dado. En Él es suficiente. Por un milagro ellos los habían pescado a estos peces. Entonces los milagros ocurren cuando lo hacemos a su manera. Si no, no ocurren. Dios nos ha hecho parte de su obra, parte de su plan, de su reino. Necesitamos de Él. Vos necesitas de Él, de su espíritu. Sin barreras y sin fronteras. Y esto me encanta. Mirá lo que dice el versículo 11. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Y había 153 pescados grandes. Y aún así la red no... me encanta eso. No voy a hacer numerología. Pero si hay un dato en la Biblia y Juan lo pone, es porque tiene un significado. Entonces, hablando de sin barreras y sin fronteras, la iglesia de Dios es una iglesia grande como el corazón de Dios. Dice la Biblia que Él de tal manera amó al mundo. ¿Amó a quién? Al mundo. Que dio su vida por nosotros, por nuestros pecados, por nuestra culpa. Entonces, la Biblia, acá lo que leemos nos da la cantidad exacta de los peces en la red. 153 peces. Hay muchas explicaciones, pero hay una explicación que me llamó la atención y se las quiero compartir. Que esta cantidad de peces, según algunos estudiosos, es el número de clases de diferentes peces en el mar de Galilea o en el mundo. Hay 153 especies de peces. Otra explicación que encuentro que da Jerónimo, otro teólogo importante, dice que hay en el mar 153 clases de peces y que esta pesca incluía representantes de todas esas clases de peces. Y por lo tanto el número simboliza el hecho de que algún día todas las personas de todas las naciones se reunirán en Jesucristo, y esto nos habla de variedad de los que serían salvos por la predicación del evangelio, de cada tribu y nación. Entonces la iglesia de Cristo es variedad, diversidad. Es variedad. Yo no le cierro la puerta porque yo abro la puerta. Cristo, fíjate qué interesante, antes de esto se vivió antes del aposento alto, antes que vayan y van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo y me serán testigos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Esto sucede antes, una reunión íntima con el Señor, algo íntimo con Él. Y Él les dijo, traigan los peces para acá, yo les voy a mostrar esto. Mi reino es para todos y mi reino es diversidad. Pedro tuvo que luchar en el libro de los Hechos porque Pedro no aceptaba a los gentiles, les costaba, se tuvo que ir acomodando. Porque si no sos judío, si no sé, y tenés que aceptar nuestras costumbres, ¿no? Porque Pedro empezó así en Hechos. Y Pablo se pelea con Pedro porque no, vos tenés que amar a los gentiles, pero no son como los judíos. No, porque el hispano es así, es diferente. Y vivimos con ese chamullo, decimos los argentinos, ¿no? Con ese cuento. Pero el hispano no es diferente, porque la iglesia de Cristo es una. Y se terminó, es una cultura, la cultura del reino. Es un rey, Cristo, y en ese reino hay diversidad, no es que es diferente. Porque hoy hay competencia, ¿viste? ¿Quién es mejor? Hoy sí, nosotros somos más así, somos una iglesia en Cristo, eso es lo que somos. Y dentro de la iglesia hay diversidad.
Y las diferencias que hacen enriquecen. Eso es lo que planeaba Cristo. Uy, me encanta este versículo. Ellos estaban sorprendidos, estos pescadores. Y yo no conozco mucho de pesca, pero ellos eran profesionales. Tal vez alguien sabe más que yo. Pero ellos estaban sorprendidos que la red no se había roto porque era mucha la cantidad de peces. Y no eran peces pequeños, eran peces... Y no mentía, no eran grandes, peces grandes. Entonces ellos estaban sorprendidos que no se rompió la red. Y esto es interesante porque esto es una evidencia de que la obra de Dios, hecha a la manera de Dios, nunca carecerá de recursos de Dios. Dios va a enviar los recursos necesarios para construir su obra. Dios va a enviar los recursos necesarios para que la red no se rompa. Y como iglesia de Belmont vamos a crecer de tal manera, y tal vez nos asustamos porque son muchos los peces, pero tenemos que estar confiados y seguros que Dios envía recursos, Dios envía obreros, Dios multiplica, Dios da y la red no se rompe. Amén. La red no se va a romper. Él va a cuidar que la red no se rompa. Todos los peces que se reunieron en la red los pudo contener. Nada se pierde. No tengas miedo porque no vas a perder nada de lo que Dios te da. Nada se pierde. Ni el llamado se pierde. Tal vez decís, me aparté y anduve en una vida de pecado y ahora volví. Nada se pierde. Por eso me encanta Pedro. Amo la historia de Pedro. Porque él se apartó, él se fue. Y en este capítulo 21 de Juan, lo que está pasando detrás de todo esto es la restauración de Pedro. Jesús lo fue a buscar a Pedro. Y Jesús lo restauró. Y Jesús cumplió con lo que él le había dicho a Pedro que iba a hacer. Entonces, tal vez decís, y ya pasó tanto tiempo de lo que Dios puso en mi corazón. Dios cumple lo que promete. Dios te habló aún sabiendo que ibas a hacer lo que hiciste. Porque cuando Dios le dice a Pedro lo que va a hacer con él, Pedro todavía no lo había negado al Señor Jesús. Pedro todavía no se había mandado todo lo que se mandó. Y el Señor Jesús no sabía eso, claro que lo sabía. Entonces Dios te promete algo, aún sabiendo la macana que vas a cometer después. O el error que vas a cometer después. Porque es gracia, porque Él es suficiente. ¿Qué haces que no estás sirviendo al Belmont? Estás esperando tu momento. Hoy es tu momento, ahora es tu tiempo. Juan nos está hablando que en esta manera característica y sutil de la universalidad de la iglesia, ningún exclusivismo cabe en la iglesia, ni racismo ni discriminación. Es la iglesia de Cristo. Es una nación santa y escogida, donde toda lengua, toda tribu confesará que Cristo es el Señor. Amén, claro que sí. Que no te asuste lo diferente. Que no te asuste el que come con la mano. Es la iglesia de Cristo y son vidas transformadas con Cristo. No va a entrar una persona salva por las puertas del templo, va a entrar un pecador que necesita un encuentro con Jesús, necesita ser transformado, cambiado, renovado. Va a entrar una oveja perdida que vio luz y entró. ¿Qué pasa acá? Vení por acá. Y lo agarramos nosotros. Entonces la iglesia de Cristo representa la verdadera diversidad, universalidad. En la red de Cristo hay espacio para todos. Entonces, siempre va a ser a la manera de Dios. Decirle al que está al lado tuyo, siempre es a la manera de Dios. Deja de pensar cómo lo hago y empezá a pensar cómo el Señor me dice que lo haga.
¿Qué tengo que hacer? Abrí tu corazón a lo de Dios. Abrí tu corazón a lo de Dios. A veces somos tan básicos que si no es como yo pienso no funciona, y no funcionó. ¿Sabe qué me pasaba a mí? A veces, viste que somos buenos haciendo películas en nuestra mente, ¿no? Somos unos genios, tendríamos que estar en Hollywood, no sé qué hago acá. Y a veces te imaginás todo lo que va a pasar, ¿no? Te haces toda la película, la movie, ¿no? Y va a pasar esto, y va a venir acá, y seguro que ahí se convierte, y pasa, y te imaginás todo. Ya está. Y venís feliz por lo que te imaginaste que iba a pasar, que todavía no pasa nada, pero vos estás feliz. Y no pasa. Y te deprimís y te pones mal. Ay, pero ¿cómo? El Señor no estaba ahí. Dios estaba ahí. Pero vos te lo imaginaste a tu manera y no a su manera. Y los planes de Dios son perfectos. Y su red no se rompe. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Amén. Mientras el worship team puede pasar, también tenemos que entender que dependemos solo de Él. Dependemos de Dios. Decía que está lo tuyo, dependés de Dios. Dependés de Dios. Cristo es la cabeza de la iglesia y sus palabras son las que deben guiar nuestros pasos en cada área de nuestra vida. Cada área de tu vida. Cada área. Pedí la guía del Espíritu Santo. Ay, ¿con quién me tengo que casar? ¿Quién va a ser quien esté a mi lado el resto de mis días? El Señor Jesús tiene que estar en cada área de tu vida. En cada área. En cada decisión, en cada momento. Y como iglesia, Belmont, tenemos que recordar que el deseo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento, todos sean salvos, todos. Tengo un anuncio, me corté el pelo. Y encontré esta tarjetita que está ahí. Dice, nos encantaría verte. No sé cuántos conocen esto. Está a la salida. Belmont, Asamblea de Dios, domingo a la 1 p.m., martes 7 p.m. y la dirección. Y me las agarré. Y me fui a cortar el cabello. Y al que me cortó el pelo digo, te espero. Soy el pastor. Me voy a contar buenos chistes. No le dije eso. Y un chico de 25 años. Y después fuimos a tomar un café. Me habla en español y enseguida le digo, ¿sabes qué? Te espero acá. Necesitas del Señor. Si vos tenés el corazón de Cristo, vas a desear lo mismo, que todos sean salvos. Entonces, ¿qué haces que no estás invitando a los que hablan español? Yo voy a esa iglesia y somos super cool. Hagamos la iglesia. Hacé de la iglesia un lugar que vos sabés que tu vecino va a venir. Donde estamos sonrientes, donde nos saludamos, donde no miramos si se puso una ropa de cada color, o es un semáforo, o es, ¿qué es? No importa cómo se viste. No importa si se pintó la piel o no se pintó la piel. No importa. Lo que me debe importar a mí y a vos es que todos sean salvos. Así que te voy a dejar una tarea. Es que cuando salgas, después de saludar y darle abrazos y besos a todos y una buena sonrisa, que puedas llevarte algunos de estos. Están ahí a la salida. Y que podamos invitar. Y si nos dicen, ay, ¿por qué tenés tanta paz? ¿Cómo es que no se te va la felicidad? Y porque la red me la dio Cristo. Y eso no se rompe. ¿Sabes dónde lo puedes encontrar? Mira, te espero.
Ese es el deseo de Dios. Nuestra misión es clara: predicar el evangelio a todos, en todo momento y en todo lugar. A todos. Si te da vergüenza invitar a alguien a la iglesia, es porque no estás haciendo de la iglesia un lugar para que esa persona venga. Ay, no, pero pasa esto y me da cosa invitarlo. ¿Por qué? Entonces empecemos a hacer de la iglesia un lugar que el que venga por primera vez no se sienta un extraño, sino que se sienta en familia. Que podamos decir: llegaste a tu casa, llegaste a tu lugar, te estaba esperando. Este tipo no me conoce y me estaba esperando. Que podamos tener un corazón como el Señor Jesús, preparándole una comida, un asado, un pescadito a las brasas, unos taquitos así con carnecita, ¿no? Ser una iglesia conforme al corazón de Dios. Una iglesia que no se detiene en apariencias, en razas, en estatus social, sino que proclama el mensaje y alcanza a los perdidos con el amor de Cristo. Esa iglesia tenemos que ser, a la manera de Dios, dependiendo de Él, sin fronteras. Te pones de pie en esta hermosa tarde y puedas cerrar tus ojos. No hay nadie a tu alrededor, solo vos y el Señor. Y tal vez vos que nos invitás por primera vez, si estás acá por primera vez, estamos todos con los ojos cerrados, nadie te está mirando, pero me gustaría que levantes tus manos si es que viniste por primera vez. Si te invitó tu vecino, tu vecina, tu amigo, tu amiga, o tal vez hace mucho, bienvenida, buenísimo. Quédate con la mano levantada, todo el mundo con sus ojos cerrados, porque queremos ponerte una tarjetita ahí para poner tus datos. Queremos conectar con vos, queremos que te conectes con nosotros, queremos conectarte con el Señor. Y vos que levantaste tu mano y toda la iglesia me puede acompañar, pues no hacemos una oración. Señor Jesús, en esta mañana abro mi corazón, perdóname por todos mis pecados, por todas mis fallas, y hoy confieso que vos sos el Señor de mi vida, y confieso que moriste en esa cruz y resucitaste para traerme vida. Gracias, Jesús, por tu salvación. En el nombre de Jesús, amén. Ahora vamos a hacer otra oración. Quédense con sus ojos cerrados. El resto de la iglesia, vamos a orar todos ahora como familia, para hacer la iglesia que está en el corazón del Señor, para hacer las cosas a su manera, dependiendo de Él y dejando que Dios se glorifique en el nombre de Jesús. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Padre, porque tu palabra es clara y es precisa, Señor. Señor, perdóname, Padre, porque a veces intento hacer siempre a mi forma, siempre a mi manera, porque creo que es más fácil, pero todos mis esfuerzos se vuelven inútiles y vacíos, porque nada perdura, nada se mantiene. Pero hoy, Dios, puedo ver y entender que haciéndolo a tu manera, todo se contiene. Y no solo que eso se contiene, sino que se multiplica y crece. Señor, ayúdame a hacerlo a tu manera, a depender de vos y a ser una persona que predique el evangelio y trascienda fronteras. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén y amén. 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 Amén.